Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Esperemos por favor algunos minutitos más. Creo que está fallando mi conexión a internet, así que voy a tratar de solucionar este problema para dar inicio a nuestra clase. ¿Listo? Algunos minutos más, por favor, doctores. Paciencia. Ok, doctor, buenos días. Está bien, ¿no? Está bien, doctor. Buenos días.
Chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos con nuestra clase. Perdón por la demora. Doc, creo que también es la aplicación que está fallando. Sí, desde esta mañana está fallando la aplicación. Uno es ese problema. Y otro es que por donde vivo ha existido lo que es una baja de tensión. He quedado sin electricidad en todo el condominio. Así que medio complicado, ¿no? Pasar clases sin electricidad. Bueno, voy a Doctor, tratar de disculpe, no compartir. sé si puede admitir a Jean-Paul Hurtado. Él estuvo al inicio de la Sí, clase y ya, se le cortó la conexión. Muchas gracias. ya acabo de admitirle. A ver, ustedes nos hemos quedado en lo que es la evaluación par craneal, ¿no? Veamos lo que es la evaluación del segundo par. Sí, doctor. Permítanme, por favor, uno. Pueden asistirme desde allí, ¿no? O compartir desde el celular. Y bueno, con lo que me he quedado sin internet, sin electricidad prácticamente. Doc, disculpe, no sé si soy la única, pero le escucho entrecortado, no le entiendo nada. Sí, Doc. No, yo también, Doc. Sí, doctor, no se le entiende. Esperamos a ver entonces que se solucione este problema en algunos minutitos. Mientras tanto, les voy compartiendo lo que es el archivo, las clases que tenemos programadas. A ver si puedo conectarme celular para que veamos. ¿No? Bueno, ahora me escuchan bien, doctores, o no. Disculpe, No, doctor, Doc, no se le entiende nada. Yo creo que podría escribirlo. Ujú. Espérenme, por favor, unos segunditos. Bueno, mientras yo voy solucionando ese problema, voy a tratar de compartirles el archivo en la plataforma Teams para que puedan actualizar y para que puedan dar seguimiento a lo que hemos visto. ¿Listo? Habíamos visto con anterioridad cómo realizamos lo que es la evaluación del primer par craneal. Ahora evaluamos lo que es el segundo par craneal. ¿Cómo evaluamos este segundo par craneal? Algo importante, algo que y ya habíamos visto desde el semestre anterior, es que para la evaluación de este par craneal se requieren realizar algunos aspectos que son muy importantes, ¿no? ¿Recuerdan qué es lo que hemos visto el semestre pasado? ¿Cómo evaluamos este par? Dentro de cabeza habíamos estudiado. ¿No? ¿Lo recuerdan? Quedarnos con el uso de linterna, doctor. Bueno, en este caso no. Si nosotros evaluamos lo que es el reflejo fotomotor, el reflejo consensual, el reflejo de... ya consiste en la evaluación de tercer, cuarto y sexto par craneal, nuestro propio. ¿Sí? Tenemos que evaluar lo que es la agudeza visual, evaluar dentro de la agudeza visual la visión a los colores, que es otro dato importante. Tenemos que evaluar lo que es la perimetría, la campimetría, y tenemos que evaluar el denominado examen de fondo de ojo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante evaluar esto? Porque si ustedes recuerdan, cuando hemos realizado el estudio
cabeza habíamos mencionado que el examen de fondo de ojo me va a permitir lo que es la visualización directa del nervio óptico, ¿no? Mal denominado nervio óptico, por cierto. Recuerden que en este caso, les escucho con eco. A ver, recuerden que en este caso, cuando hablamos del primer par craneal y el segundo par craneal, se consideran nervios que son verdaderos. No se consideran lo que son prolongaciones, ¿no?, del cerebro, se consideran fascículos. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Además que a través de lo que es el examen con el oftalmoscopio, yo puedo justamente observar las características del nervio óptico para identificar algunos problemas, como ustedes bien ya saben, ¿no? Por ejemplo, para identificar si el paciente presenta isquemia, si el paciente presenta lo que es atrofia del nervio óptico, etc. ¿Sí? Probablemente este punto que les estoy mencionando es aquel, digamos decir, más importante dentro de la evaluación del segundo par craneal. ¿Sí? Algo que habíamos visto también con anterioridad, ustedes recordarán, cuando yo evalúo este par craneal, tengo que evaluar lo que es la agudeza visual. Es algo que también espero que ustedes recuerden, ¿no? ¿Cómo evaluamos la agudeza visual? A ver, todos recordemos. ¿Cómo evalúan la agudeza visual? Tenemos Habla de Snelle. En este caso utilizamos, ¿no?, algunos optotipos, como el optotipo de Wecker, el optotipo de Snellen, que consiste, como ustedes bien recuerdan, en lo que es una tabla que se sitúa a 4 a 6 metros del paciente, que me va a permitir, en este caso, poder justamente evaluar lo que es la agudeza visual, ¿no? Bueno, si yo utilizo este tipo de tablas y el paciente se encuentra a esta distancia de 4 y 6 metros, lo que yo estoy evaluando es la agudeza visual de lejos. Sin embargo, también tengo que realizar lo que es la evaluación de la agudeza cerca. Para eso utilizamos algunos optotipos que se denominan los optotipos de Jagger, que son similares a las tablitas de Snellen, a las tablitas de Wecker, solamente que contienen letras más chiquitas, ¿sí? Contienen letras más pequeñitas. Y obviamente la distancia para que mi paciente pueda lecturar lo descrito en esta cartilla ya no es de 4 a 6 metros, ¿no? Obviamente. En este caso, el paciente se encuentra o debería encontrarse a una distancia aproximada de 30 centímetros. Le pido al paciente que lea este tipo de letra menuda. Ahora, esto es algo que ustedes probablemente de forma inconsciente lo han realizado. Cuando leen lo que es una letra muy pequeñito, muy menuda, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, con esa cartilla, con el objeto que tiene la letra pequeñita? Lo que hacen, doctores. ¿Cuál dijo, Lo que doctor? tienen, cuando ustedes están leyendo lo que es un libro pequeñito que tiene la letra muy menuda, ¿qué es lo que hacen con ese libro? Tienden a acercarlo y alejarlo, ¿verdad?, de sus ojos. Sí, ¿no? Lo que dice su compañera. Lo acercan, lo alejan. ¿Por qué realizan ese tipo de ejercicio? Realizan ese tipo de ejercicio para acomodar su visión a este tipo de lectura, ¿no? Algunos lo acercan más, algunos lo alejan más. Ese tipo de ejercicio, podríamos decir, sugiere lo que es un defecto de la acomodación, ¿no? Por eso ustedes tienen que acomodar, valga la redundancia, lo que es este libro, esta pequeñita, para poder visualizar, ¿no?, de forma correcta. Y sugiere vicios de acomodación o vicios de refracción. Esto puede sugerir lo que es astigmatismo, puede sugerir lo que es, por ejemplo, hipermetropía, ¿sí? A ese tipo de ejercicio que realiza el paciente, nosotros le conocemos con el nombre de presbicia, ¿sí? Esa capacidad o ese ejercicio de acomodación de esa lectura pequeña. Entonces, fíjense que es simple evaluar, ¿no?, lo que es la agudeza visual. Pero algo que les había mencionado con anterioridad, ahora sí he podido conectar.
pantalla de una vez. Bueno, algo que sí nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro del ético es algo que ya habíamos visto también con anterioridad. Por ejemplo, hacemos referencia a la visión cuentadedos, la visión bulto, la visión luz. ¿Recuerdan que hemos hablado de esto? ¿Se anima a recordarnos cuál es la característica? Uno, doctores. Cuando el Ya se volvió a paciente, entrecortar. cuando el paciente no puede, en este caso, podríamos decir, visualizar este tipo de tablas, lo que yo tengo que hacer es situarme a una distancia de 1 metro aproximadamente del paciente y pedirle que cuente los dedos que le demuestre el examinador, ¿no? Si mi paciente es capaz de contar los dedos que le muestre el examinador, yo digo que mi paciente tiene visión cuentadedos. Si mi paciente es incapaz de contar los dedos que le dé el examinador, yo diré que mi paciente tiene la denominada visión bulto, porque el paciente ve los dedos como si se tratara, por ejemplo, de bultos, ¿no? Va a ver los dedos de manera borrosa. Muy probable sea incapaz de contarlos de forma adecuada. Si es que mi paciente tiene este tipo de visión bulto, donde ve los dedos de forma borrosa, lo que yo debo de hacer es estimular, ustedes recordarán, con un haz de luz la pupila. ¿Sí? Y en teoría, ¿qué debería suceder? Debería mejorar lo que es la agudeza visual de mi paciente. En ese caso, mejora la agudeza visual de mi paciente después de que yo he estimulado la pupila con un haz de luz. Digo que mi paciente tiene la denominada visión luz. ¿Sí? Pero si mi paciente no responde de forma adecuada a este ejercicio, yo ya puedo considerar a mi paciente como clínicamente ciego. ¿Sí? Esto es algo que les había mencionado con anterioridad. Muchas veces uno piensa que ceguera es cuando el paciente, bueno, ve todo negro, ¿no? Cuando tiene esa capacidad total de observar. Pero puede ser que el paciente presente este tipo de defectos visuales, donde todo vea a manera de sombras o borroso, que ya es un tipo de amaurosis. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado. Estos son los optotipos de Snellen o de Wecker, que como habíamos mencionado, para leerlos el paciente tiene que encontrarse a una distancia 4 a 6 metros, ¿no? Observen para los optotipos de Jagger, que son cartillas pequeñitas, así como las que están observando en este momento en la imagen, se le debe pedir al paciente que lea estas cartillas por minuto a una distancia de 30 centímetros. Lo que acabamos de observar, que es la visión cuentadedos, ¿no? Ahora, algo que yo tengo que evaluar también, que muchas veces estamos dentro de, es justamente la evaluación de visión a colores. ¿Sí? Esto constituye lo que está dentro de lo que es el examen neurológico propiamente. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la visión en colores, vamos a utilizar, doctores, gran cantidad de cartillas. Pueden utilizar acá lo que ustedes deseen para evaluar los colores. Recuerden lo que probablemente su maestra les preguntaba cuando se encontraban una serie de cartillitas, unas cartulinas, les mostraba, ¿no? ¿Qué color es este? Y ustedes tenían que responder. ¿Qué color es este? Rojo. ¿Qué color es este? Azul. ¿Qué color es este? Blanco. Hacemos lo mismo. Utilizamos lo que es una serie de cartillas para evaluar la capacidad
capacidad del paciente para identificar lo que son colores. Cuando no se cuenta con estas cartillas, son instrumentos que fácilmente ustedes pueden construir para la práctica clínica. Ya no es difícil su construcción. Ustedes pueden utilizar los lápices de colores, por ejemplo. En este caso, utilizan lápices de colores, así cualquier color, y le muestran al paciente y le piden. O le pueden decir al paciente que agrupe en este caso los colores que tienen un tono similar. El paciente acumulará o agrupará los colores amarillos, mostazas, verdes, azules, negros, marrones, etcétera, dentro de un grupo. Puede utilizar esto. Y así en la práctica clínica tenemos permiten estudiar justamente la capacidad de colores. ¿Sí? Bueno, hay algo que me estaba saltando, que forma parte, antes de pasar al otro punto que corresponde a lo que es campimetría, algo que es importante. Dentro de la agudeza visual, dentro del estudio de la agudeza visual, podemos utilizar algunos ejercicios, como aquí los test de contraste. Un ejemplo de esto son los de... A ver, busquen. Doctor, ¿qué fue lo último que dijo? Se le está entrecortando y no se escuchó lo último. No, que se está Busquen, entrecortando de nuevo. busquen qué es un estereograma. Busquen qué es un celulares. Ah, son esas imágenes que deberían convertirse en tercera dimensión, ¿verdad? Sí, ¿no? Lo que dice su compañero. Si ustedes se dan cuenta, es una imagen abstracta, no tiene ninguna forma. Pueden ser líneas, pueden ser colores, pueden ser puntos, por ejemplo. Presenta el paciente, pero ustedes, en este caso, tienen una capacidad de acomodación adecuada. Para eso tienen que realizar ese ejercicio de llevar el estereograma, tomar lejos, acercarlo otra vez, nuevamente alejarlo, etc. Va a llegar un momento, van a poder observar imagen nítida, partiendo de esa imagen abstracta. Ese es un ejemplo de test. Puedo en este caso observar lo que es una imagen mucho más nítida, mucho más detallada, partiendo de una imagen abstracta. Para mejorar lo que es la agudeza visual, también tenemos un test de Pignole, que consiste en este caso en lo siguiente. Realicen el siguiente ejercicio. Tengan un papelito allí a mano y que realicen un agujero en la parte central del papelito. Háganlo. Una vez que realicen. Bueno, si pueden, por favor, compartir. Cristian, si puede ayudarme, por favor. Compartir Sí, el- doctor, voy a descargar la diapositiva y la voy a compartir entonces. Listo, perfecto, muchas gracias. Sí. Quiero contratiempo. Bueno, como les estaba mencionando, ¿no? A ver, ¿han realizado ya este ejercicio? ¿Ya tienen el papelito? Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir? Es que, bueno, yo no le entendí nada. Debe ser su problema de conexión a internet, ¿no? A ver, doctores, nuevamente les repito. Tomen un papel, cualquier papel que tengan a mano, y háganle un agujero en parte media. ¿Sí? Ahora sí, se ha comprendido. A ver, realicen esto, por favor. Tomen un papel cualquiera y un agujero, parte media. Y observen a través de ese agujerito.
Díganme qué es lo que han notado. Disminuye el campo visual. Uno, disminuye lo que es el campo visual, ¿sí? Pero estamos evaluando agudeza. Observe a través de ese agujerito. ¿Qué es lo que sucede con su agudeza visual? Igual Está disminuye. limitado. Bueno, en este caso debería incrementar, ¿no? Lo que es la agudeza visual. Por ustedes observan a través de ese agujerito diminuto que han realizado, debería incrementar lo que es su agudeza visual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos suprimiendo lo que es la visión periférica y estamos solamente concentrándonos en lo que es la visión central, ¿sí? En teoría debe mejorar. Si es que no mejora, eso ya supone que el paciente presenta lo que es un defecto visual. Entonces, son algunos puntos, fíjense, que son fáciles de evaluar. Enseguida vamos a ver este video que hemos estado observando estas últimas clases para que se den cuenta cómo evaluamos, ¿no? Pero antes de observar el video, otro punto dentro de lo que es la evaluación de este par craneal es el estudio de la campimetría o campo visual, ¿sí? Observen, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer o para qué nos sirve este examen es para determinar lo que es el perímetro del campo visual. ¿Sí? Así de simple. Enseguida vamos a ver cómo interpretamos lo que es el campo visual. La técnica es lo que nos importa. Bueno, observen. Tenemos acá a dos personas en esta imagen, una que corresponde a lo que es el examinado y otra que corresponde a lo que es el examinado. Será el paciente, será el médico. ¿No? Paciente y médico. Ustedes se dan cuenta, esto es algo que también ya lo habíamos estudiado el semestre anterior. Es el denominado examen de confrontación. ¿En qué consiste la confrontación? Recuerden, yo tengo que confrontar a mi paciente. Debo encontrarme así, frente a frente. Debo pedirle que durante todo el examen me observe, me mire fijamente. ¿Sí? En ningún momento el paciente debe separar su mirada de la mirada del examinador. Muchas veces cuando nosotros, y esto ustedes van a observar con frecuencia en la práctica clínica, les decimos lo siguiente, ¿no? Mírame fijamente, va a decir si observa este objeto. Y lo que ustedes tienen que hacer es desplazar ese objeto en diferentes porciones del campo visual. Hacia la región temporal, como estamos observando en la imagen, hacia la región nasal, como estoy dibujando, hacia la región superior del campo visual y hacia la región inferior. Muchas veces cuando le pedimos al paciente, señor, señora, mantenga su mirada fija hacia mí y me dice si ve este objeto. ¿Qué es lo que hace muchas veces el paciente? Que la mirada hacia el lado del objeto. Si mi paciente dirige su mirada hacia el lado del objeto, ya no estoy evaluando segundo par craneal. Estaría evaluando tercero, cuarto, sexto par craneal, dependiendo del tipo de movimiento que realice el paciente. Por eso es importante la confrontación. Como médico yo debo cerciorarme que su mirada fija hacia mi mirada durante todo el examen. ¿Sí? Eso es lo que yo debo tomar en cuenta. Ahora, observen lo siguiente. Lo que yo tengo que hacer es evaluar, en este caso, lo que es el ojo paciente con mi ojo derecho. Tengo que evaluar el ojo derecho de mi paciente con mi ojo izquierdo. Este tipo de examen que les estoy presentando ahora es muy rudimentario, porque podemos encontrar algunas variaciones en cuanto a lo que nosotros consideramos normal, que depende de muchos factores. Uno de los factores más importantes es que para que este examen preciso, el paciente o el examinador, mejor dicho, perdón, debe tener lo que es una visión perfecta. Si el examinador no tiene una visión perfecta, no nos sirve ese tipo de examen. Por eso decimos que de forma rudimentaria para evaluar.
No vamos a confundir con el examen de fondo de ojo. Recuerden que para el examen de fondo de ojo, para evitar la incomodidad de mi paciente, ya lo vamos a trazar con otro color. Para el examen de fondo de ojo, yo evalúo el ojo derecho de mi paciente con mi ojo derecho. Evalúo el ojo izquierdo de mi paciente con mi ojo izquierdo, ¿sí? Para evitar besar a mi paciente, les había mencionado en aquella ocasión. Para campimetría, al revés. Ojo izquierdo con derecho y derecho con izquierdo, ¿sí? Comprendidas acá, ¿verdad, doctores? ¿O tenemos alguna duda? Comprendido. Bueno, fíjense que en este caso yo tengo que realizar diferentes movimientos. Están observando acá. Temporal, tal, región superior y hacia la región inferior. Lo que ustedes en este momento están observando son los ángulos de nuestro rango de visión, que nos puede resultar un tanto complicados de comprender. Acá, por ejemplo, tenemos el rango de visión binocular, desde acá, que lo estoy marcando con azul, hasta acá. Quiere decir esto, que este es el rango de visión que nosotros tenemos cuando tenemos ambos ojos abiertos, ¿no? Bueno, para una mejor comprensión, acá tenemos esto, observen, que nos va a ayudar a ver de mejor manera cuál es el rango visual, a qué se refiere con eso de 60 grados, de 90 grados. Tomemos en cuenta esta figura. Esta es la región temporal, la que les estoy marcando, ¿no? Porque se encuentra en relación con el hueso temporal. Yo le voy a pedir a mi paciente que ocluya el ojo. Vamos a colocar acá la manito. ¿Sí? Estoy evaluando lo que es el ojo derecho, ¿no? Observen que el rango temporal de visión es 90 grados. Bueno, en esa figura nos dice hasta 95 grados, ¿no? 90 grados. ¿Qué es lo que sucede con el rango nasal? En este caso, es este de acá, donde dice 60. Es hacia 60 grados. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es justamente encontrarse delante del paciente a una distancia de 60 centímetros. Estamos a la anterior imagen. Voy a colocar lo que es el objeto a una distancia media. Recuerden, la distancia entre él y yo, 60 centímetros. Y el objeto lo voy a colocar a una distancia media, 30 centímetros de él y 30 centímetros de mí. Yo soy el examinador. En este caso voy a desplazar lo que es el objeto, como ustedes están observando en esta imagen, hacia la región temporal. Fíjense, ustedes van a desplazar el objeto hasta acá, de forma recta, y el paciente va a seguir visualizando. Pero realicen el mismo ejercicio en la región nasal. Recuerden, siempre vamos a cubrir un ojo, evaluando en este caso el derecho, ¿no? Entonces ese ojito, ustedes mientras el paciente va observando un punto fijo, se van a dar cuenta que su rango de desplazamiento hacia 60 grados. Para el otro ojo, observen que se invierte, ¿no? 90 grados llegaría a ser hacia este lado y 90 grados hacia el lado contrario. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo, bueno, en este caso, de estos rangos. Observen que hacia 15 grados nosotros tenemos puntos ciegos. Es absolutamente normal. Lo que enseguida vamos a ver a través de lo que es el video. Y acá tenemos, por ejemplo, la capacidad de rango visual superior e inferior. Observen que la capacidad de rango visual hacia la parte superior, en este caso, ¿no? Vamos a realizar este ejercicio. Observen, 0 grados acá, y acá llegaría a ser 90 grados, ¿no? Observen, el paciente no va a poder observar a 90 grados. El paciente va a tener lo que es una visión conservada hacia 50 grados arriba. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es desplazar el objeto desde la parte media hacia la región superior. Realicen ese ejercicio. A ver, coloquen su mano delante de ustedes y desplacen el objeto hacia arriba mientras observan un punto fijo en su pared. Va a llegar un momento donde van a dejar de observar el objeto. 50 grados. Hacia la región inferior, como ustedes observan, el campo visual
va a ser mucho más prolongado. Vamos a realizar el mismo ejercicio, 0 grados acá, y acá llegaría a ser 90 grados, en este caso. ¿Sí? Hacemos lo mismo, el paciente está observando lo que es un punto fijo, voy desplazando el objeto hacia abajo, y el paciente sigue viendo. Va a llegar un momento, pero donde se va a perder el rango, en este caso, del campo visual sobre lo que es la visión inferior, es mucho más amplio que el superior. ¿Comprendido, doctores? Con estos ejercicios, con estas imágenes, ¿cómo vamos a explorar? ¿O tenemos alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Sí, doctor. Bueno, creo que me van a realizar, vamos a ver, tal vez un poquito más adelante. Esa es la actividad de aula. ¿Se puede compartir, por favor? Ya veamos el ¿no? Fíjense que a través de lo teórico, probablemente nos parezca, ¿no?, lo que es un poquito complicado evaluar lo que son campos visuales, lo que es evaluar agudeza visual. Pero en la práctica clínica, prácticamente lo que hacemos es realizar una evaluación conjunta. Evaluamos segundo par, mientras realizamos movimientos en nuestro paciente o le pedimos que realice movimientos oculares, evaluamos el tercero, cuarto, sexto par craneal e incluso podemos evaluar de forma conjunta lo que es el octavo par craneal, ¿no? Eso en la práctica clínica se realiza de forma breve. Bueno, con que se realice de forma breve no significa, ¿no?, que tenga que realizarse a la rápida. Si es breve el examen, detallado. Así que, a ver, visualizamos entonces ¿alguna pregunta o duda que tengan hasta acá, doctores? ¿Todo claro? Todo claro, Sí. doctor. Sí, doctor. A ver. Entonces, visualicemos lo que es este. Me avisan si se escucha el audio, por favor. Caída y se golpeó la parte posterior de la cabeza. El médico podría pensar en una probable contusión del globo olfatorio, una lesión por contragolpe, y entonces verificar el sentido del olfato, que corresponde al primer par craneal. Este es el primer grupo y contiene un elemento. A continuación hablaremos del grupo que incluye a los ojos. Entonces, vean de acá, por favor, exactamente cómo se realiza la evaluación de estos pares. Luego continuamos con nuestra. ¿Qué pares craneales se exploran junto con los ojos en una y otra forma? Este es un grupo grande. Voy a tratar de explicarles cómo se exploran los pares craneales. Es que abarcan los pares 2, 3, 4, 6 y 8. Todos ellos relacionados con los ojos. Y a continuación mencionaremos todo lo relacionado con la exploración. Si se explora cuidadosamente sus ojos, se observa que sus ojos son normales en todos los sentidos. Hemos explorado los pares craneales del 2 al 8, de forma que si se tiene un buen sentido del olfato y si sus ojos se encuentran intactos, ya hemos realizado la exploración del 1 al 8 de 12 posibles pares craneales, lo que no está nada mal. Ahora se realizará la exploración de los ojos en forma organizada, explorando los globos oculares, las pupilas y sus conexiones con el sistema nervioso central, pero también se explorarán los movimientos oculares y de los párpados. Realizaremos la exploración en una secuencia que inicia con el segundo par craneal. Parte del sistema nervioso central que podemos observar. Recordarán que nervio es un nombre incorrecto. No es un nervio, sino un haz. Por desgracia, los neuroanatomistas antiguos lo denominaron nervio, de forma que aún usamos el nombre de nervio óptico, que corresponde al segundo par craneal. Puede observarse directamente. No debe pasarse por alto la oportunidad de observarlo. Hay muchas razones por las cuales observar el nervio óptico. Usaré este oftalmoscopio que llevo en mi bolsillo cuando estoy en servicio.
Yo no entendía cómo mis maestros podían observar los ojos con un oftalmoscopio pequeño, pero en alguna ocasión me mencionaron algo que quedó grabado en mi mente. Fue que tal vez no fuera un oftalmoscopio muy bueno, pero al menos podía observar los ojos de cualquier persona, porque siempre lo tenía cerca. Tal vez usted pueda tener un oftalmoscopio apropiado en la pared de su consultorio, pero este equipo no estará con usted en todo momento. Es bueno tener un oftalmoscopio pequeño para fines neurológicos. Es lo suficientemente bueno para la mayor parte de nuestros propósitos. ¿Cómo utilizarlo? Se coloca el oftalmoscopio en la lente del cero. Es necesario alejarse del paciente. Por favor, observa sobre mi hombro la pared. Me acerco desde este ángulo, desde atrás, y puedo observar una mancha roja que corresponde a la retina. Es un reflejo rojizo. El paciente está observando a la distancia. El nervio óptico se acerca a mí. Yo avanzo para dirigirme al nervio óptico. Voy a continuar de esta forma. Observa sobre mi hombro, no me ves a mí. Un par de aspectos importantes que se refieren con la actividad médica. El médico estará en estrecha cercanía con el paciente. Yo coloco mi mano sobre su hombro y me acerco de esta forma. Es muy diferente al tipo de contacto que suele establecerse en la era moderna. Las personas se sientan en el otro lado del escritorio y procuran no tocar a sus pacientes. A la gente no le gusta eso. Los médicos necesitan establecer contacto con el paciente, como ya lo hicimos. Auscultamos el corazón, palpamos las carótidas, etc. Esta es una oportunidad para permanecer cercano al paciente, observar sus ojos. Esta es la única manera de practicar lo que conocemos como la práctica de la medicina. No existe otra forma. Pueden observarse fotografías, memorizarlas todas por completo, pero el médico necesita observar en el interior del ojo. En cada caso, cada paciente es una buena oportunidad para la relación médico-paciente. Es bueno tranquilizar al paciente. Una persona acude al médico por cefalia y tiene el temor de padecer un tumor cerebral. El médico podría no estar preocupado por un tumor cerebral si las manifestaciones no lo sugieran y si la exploración física es normal. Es de gran utilidad que el médico observe el interior del ojo y pueda hacer un comentario como: estoy observando la parte posterior de su ojo derecho. Puedo ver directamente su cerebro. Estoy observando el nervio óptico y el nervio óptico es un haz de tejido nervioso. Estoy viendo el cerebro. Y al observar a Alan se le ve muy bien. Ya le estoy dando un tratamiento. Él me oyó comentar que se ve muy bien, se ve normal. Ahora observaré la pupila. Se observa su color y sus bordes. Intentaré ver el pulso venoso. Se elige una vena grande saliendo de la pupila y se observa hasta que se vea el pulso. Practiquen hasta que puedan observarlo. Luego intenten observar la fóvea. Se pide que se dirija la mirada directamente al oftalmoscopio, justo hacia la luz. Se observa una pequeña depresión que corresponde a la fóvea. Puedo verla muy bien. Examinaré el nervio óptico para describir su color, el cual no debe ser blanco por completo. Debe tener un color ligeramente rosado. Mi descripción no es lo suficientemente buena. Ustedes tendrán que hacer esto observando varias personas. De esa forma aprenderán cuándo es demasiado blanca, cuándo se encuentra atrófica. Ahora, observo la fóvea, que se ve como una pequeña depresión. Esto es algo que se acostumbrarán a observar. Muy pocos pacientes se quejarán si el médico realiza esta exploración sin importar la causa de la valoración. Esto es parte de lo que se conoce como exploración neurológica de detección. En toda persona que se valore deben realizar esta exploración. Esta fue la primera parte de la exploración del segundo par craneal. Ahora se valora la agudeza visual, un ojo a la vez. Tengo una carta de agudeza visual en la pared. Si no tienen una de estas, pueden utilizarse tarjetas pequeñas, lo que le da la oportunidad al paciente de colocarlas a la distancia que desee. No se trata de una exploración oftalmológica, por lo que si la persona utiliza anteojos, debe permitirse que los use. En este caso, se están evaluando trastornos neurológicos no oftalmológicos. Alan, por favor, párate aquí. Debían ser 4 metros, pero en esta ocasión no voy a hacer con exactitud la medición, aunque la cartilla menciona que se debe hacer a 4 metros. Voy a cubrir el ojo derecho del paciente.
Su ojo izquierdo. Perdón, es su ojo derecho. Ábrelo y mira la cartilla. ¿Puedes leer esta línea? Sí. ¿Puedes leer en voz alta? ZHCSR. Muy bien, revisemos el otro ojo. ¿Puedes leer esta línea, por favor? Sí. ¿Puedes leerla de nuevo? Sí. Léelas al revés, inicia del otro lado. R, S. Bien, ahora intenta leer la siguiente línea. ¿Puedes leer la siguiente línea? Sí. En reversa o... Hacia adelante. Hacia adelante. Son S, C, R, O, N. Tiene una agudeza visual mejor que 20/20. Ahora siéntate. Si el paciente tuviera problemas con la visión, el siguiente paso es utilizar una tarjeta perforada, ya que los orificios corrigen la mayor parte de los errores de la refracción. Vean este pequeño dispositivo que tiene varios orificios. Aquellas personas que son de mi edad o un poco más jóvenes observarán que tienen problemas para ver de cerca. Eso es presbicia. La persona debe sostener los objetos cada vez más y más lejos y finalmente utiliza anteojos. Quítense los anteojos si son ese tipo de personas y observen a través de una tarjeta pequeña con varias perforaciones. Ustedes pueden crearla. Tan solo tomen una tarjeta, realicen perforaciones y colóquenla sobre los anteojos. Observarán que pueden leer cómo se utilizarán anteojos. Este método corrige los errores de refracción. Es útil para neurólogos porque nos interesa la pérdida visual de origen neurológico, por lo que la valoración de la agudeza visual es el segundo componente de la valoración del segundo par craneal, y el tercer aspecto de importancia es la valoración de los campos visuales. Es muy importante valorar los campos visuales porque es una de las valoraciones en las que el paciente no puede referir síntomas. El paciente tal vez no sepa que ha perdido campo visual. Los pacientes, las personas e incluso algunos médicos no comprenden en realidad el concepto de campo visual. Existe un espacio extrapersonal y se crea un mapa del espacio visual. Una imagen mental formada por lo que se observa con ambos ojos. Lo que se observa con el ojo izquierdo podría no observarse con el derecho. Ahora mencionaremos 3 niveles de sensibilidad que se pueden valorar. Les mostraré un par de cosas simples que pueden utilizarse con un paciente muy enfermo, alguien que puede cooperar y, por último, una persona muy cooperativa. Iniciemos con el método más simple. Supongamos que se valora a un individuo con confusión. Podría tener problemas para observar al médico a la cara. Mírame a la cara. Lo que haré a continuación es crear una amenaza visual como esta. Aplicaré una amenaza visual de este lado, una amenaza visual de este lado y observaré cómo parpadean sus ojos. Después de 2 o 3 veces, sus ojos dejarán de parpadear, por lo que el médico debe estar preparado desde la primera vez para observar el significado del estímulo visual. Otro método es hacer que aparezca con rapidez un objeto de interés, con lo que podrá realizarse la valoración de los 4 cuadrantes de esta forma. Puede utilizar algo que produzca mayor interés, como un billete. Se le estimula y la persona observa hacia la cara. Con este método puede detectarse una pérdida sutil del campo visual, incluso en personas con confusión. Si la persona está un poco mejor, pero su estado mental no es perfecto, podría pedirle que viera la cara del médico directamente a mis ojos y mencione cuántos dedos observa. ¿Cuántos fueron? 2. Bien, ¿cuántos son ahora? 5. ¿Y ahora? 1. ¿Y ahora? 6. Eso es todo. Solo le mostré 1, 2 y 5 dedos. Solo 3 señales. No le mostré 3 o 4 porque al estar demasiado cerca las personas podrían confundirse. Estoy valorando la amplitud del campo visual. La incapacidad para observar de manera simultánea 2 lados sugeriría un problema en el lóbulo parietal. Ustedes vieron cómo lo hice. Un cuadrante, después otro cuadrante, después ambos cuadrantes al mismo tiempo, ambos ojos abiertos. No es una prueba perfecta, pero se realiza con rapidez. Es adecuada en personas con confusión leve. Si un paciente no entiende que el médico desea que le observe la cara, pero aún así mantiene fija la mirada, podrían proporcionarle estímulos rápidos antes de que ellos puedan percibirlos. Véame la cara, véame la cara. ¿Cuántos dedos mostré? Muy bien, con eso basta. Estoy seguro de haber valorado la visión periférica porque no le di tiempo de mirar. Ahora podemos cubrir un ojo. Para esto se necesita una persona muy cooperativa. Cubriremos un ojo para valorar el campo visual en un ojo. Voy a alinear la mirada con el ojo apropiado, mi ojo derecho con su ojo izquierdo, y voy a comparar los campos visuales en mi propio campo visual. Se explora su campo visual en forma paralela. Voy a mover mi dedo. Avísame cuando lo veas. Lo veo. Mira directamente a mi ojo. Lo veo. Lo estoy viendo. Compara tu campo visual con el mío. Lo veo. Él es muy cooperador. Esto permite encontrar su punto ciego.
Pero puede moverse el dedo de esta forma. Avísame cuando dejes de ver la punta de mi dedo. No dejes de mirar directamente a mi ojo. Una vez que encuentre su punto ciego, en realidad son dos puntos ciegos, aquí se encuentran por aquí, su punto ciego y el mío se alinean. Este es otro ejemplo de la técnica de reflexión, como el de la valoración del estado mental. Depende de que el médico esté sano. Yo dependo de comparar los puntos ciegos y los campos visuales de ambos. Para que la prueba sea sensible, se debe utilizar un objeto blanquecino de unos 5 milímetros de diámetro. Mira mi cara y mantén cerrado o cubre un ojo. Con ello se puede obtener un mapa preciso de los campos visuales y encontrar los puntos ciegos, para lo que el paciente debe ser muy cooperativo, pues debe observarme a mí y no a otro sitio. Es necesario que no se distraiga. Aquí pueden observarse diferentes casos. Por ejemplo, si él estuviera acostado en una cama hospitalaria, puedo verificar su estímulo visual, que abra ambos ojos y me ve a mí, con un ojo a la vez. Puedo aplicar un estímulo pequeño y detectar una pérdida de su campo visual. Todo depende del criterio del médico. Si la persona refiere síntomas visuales y es cooperativa, la exploración debe realizarse con gran detalle. Si presenta confusión al momento de la valoración, la exploración será muy diferente. Hay tres componentes importantes a valorar en el segundo par craneal: la agudeza visual con corrección con una tarjeta perforada, revisión del fondo del ojo para observar directamente el nervio óptico y exploración de los campos visuales. Continuaremos con los pares craneales 3, 4, 6 y 8, que valoraremos en conjunto. En este apartado se incluyen los movimientos oculares y pupilares. Dado que el iris de sus ojos es de color claro, es muy fácil observar las pupilas. Puede decir... Bueno, esto ya corresponde a lo que es la evaluación del tercer par craneal, cuarto par craneal y sexto par craneal. Por el momento lo que nos interesa es cómo realizamos lo que es la evaluación del segundo par craneal, ¿no? Si ustedes han visto, la evaluación es sencilla. Tenemos que tomar en cuenta lo que son los ángulos de rango visual que tiene el paciente y de acuerdo a eso determinar si es que existe algún tipo de alteración, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto en esta clase también, nosotros podemos determinar si es que el paciente presenta algún tipo de alteración, ¿no? Entonces, sin más que decirles, empezamos con esta pequeña práctica que corresponde justamente, ¿no?, a lo que es la evaluación de los campos o de las alteraciones que podemos encontrar cuando evaluamos el segundo par craneal. Yo creo que es más que suficiente, 20 minutos. Si es que no nos alcance el tiempo para realizar la descripción completa el día de hoy, el día sábado lo hacemos. ¿Listo? A manera de retroalimentación. Recuerden que con ustedes vamos a reemplazar el día sábado a las 6 de la mañana. ¿Sí? Bueno, listo, doctores. Pueden trabajar. Cualquier duda o pregunta, yo estoy acá. ¿A las ¿Listo? 6:45? No, 6 de la mañana. 6:00.
A ver, veo que algunos ya han terminado. Lucero, adelante. Ya voy a hablar acerca de la ambliopía. Es la De las disminución- tres, ambliopía, amaurosis y amaurosis fugaz, por favor. Ok, la ambliopía es la disminución de la agudeza visual. Amaurosis va a ser lo que es la pérdida de la visión, ceguera. La amaurosis fugaz va a ser una pérdida transitoria unilateral de la visión, puede ser una ceguera monoocular y mayormente se presenta como una cortina o un humo el paciente. Listo, lo que su compañera ha mencionado, ¿no? Cuando hablamos de lo que es ambliopía, disminución de la agudeza visual. Las causas, como hemos mencionado, pueden ser varias. Por ejemplo, lo más frecuente, ¿no? Los vicios de refracción, miopía, astigmatismo, hipermetropía, las cataratas, las retinopatías, por ejemplo, etc. Cuando hablamos de la ambliopía, que es unilateral, generalmente el paciente no se da cuenta que tiene ese tipo de defecto, ¿no? Y probablemente ustedes, si es que utilizan lentes, si es que tienen estos vicios de refracción, ha llegado a un punto donde no se han dado cuenta, ¿no? Que tenían algún tipo de déficit de agudeza visual, ¿no? Yo les pongo un ejemplo muy personal que ya les había mencionado en alguna ocasión. Cuando fui a renovar mi licencia de conducir, por ejemplo, voy sin lentes, me evalúan lo que es la agudeza visual de un ojo, he podido observar de forma perfecta, me evalúan la agudeza visual de forma individual del otro ojo y he tenido dificultades para leer las letras chicas, ¿sí? Sin embargo, debido a las características funcionales normales del ojo del lado contrario, no podía percibir este defecto, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar la evaluación de manera individual. Generalmente, cuando realizamos la evaluación individual, allí recién notamos que el paciente presenta este tipo de alteraciones. Cuando hablamos de amaurosis, hacemos referencia a lo que es la pérdida de la visión, de cualquier causa, doctores. Puede ser debido a neoplasia, desprendimiento de la retina, hemorragia, isquemia, las maculopatías, etc. Cuando hablamos de la amaurosis fugaz, como nos ha mencionado su compañera, es un tipo de alteración que es unilateral, que se caracteriza por lo que es la pérdida de la visión de forma transitoria. Generalmente el paciente refiere que pierde la visión como si se le cerrara, ¿no? Lo que es una cortina, ya sea de forma vertical o de forma horizontal. A ver, adelante con lo siguiente, alteraciones en la visión de colores. Vanessa Sergia Barral. Ya, doctor. En alteración de los colores vamos a tener la discromatopsia. Va a ser una ceguera parcial para los colores. Es un trastorno o alteración visual de la percepción de los colores. La cromatopsia va a ser la incapacidad parcial o total para percibir los colores. Vamos a tener una ausencia de la deficiencia en el funcionamiento de los conos. La metacromatopsia, los pacientes van a referir que cambian de colores, es decir, que los objetos se ven de diferente color a lo que es real. La monocromatopsia, vamos a ver una lesión puede ser en los occipitales bilaterales que van a referir que el paciente vea de una misma coloración o tonalidad cuando observen un objeto. Listo, ¿no? Cuando hablamos de discromatopsia, es un término muy general, ¿no? Recordemos y ponemos como ejemplo lo que son las disosmias. Recuerden que para hablar de disosmia es un término muy general que me indica cualquier alteración, ¿no? En la percepción de olores. Acá lo propio, cuando hablamos de discromatopsia, este término me sirve para identificar cualquier tipo de alteración en la percepción de colores. Tenemos la cromatopsia. En este caso, el paciente pierde la capacidad para reconocer los colores. En la metacromatopsia, el paciente ve los objetos con un color distinto a los reales. Por ejemplo,
En vez de ver un color rojo o ver un color verde, supongamos, sería un ejemplo de metacromatopsia. En caso de monocromatopsia, que es un término que no lo conocemos recientemente, ya lo habíamos visto también el semestre pasado, hace referencia a lo que es la visualización de colores en un solo tono, ¿no? El paciente puede ver en una escala de grises, por ejemplo, o el paciente puede ver en colores amarillos, en colores rojos, dependiendo cuál es la causa. Recordemos que una de las principales causas que habíamos mencionado el semestre anterior era justamente el paciente con insuficiencia cardíaca que era tratado con fármacos digitales. Debido a la intoxicación por fármacos digitales, el paciente presentaba un tipo de alteración que recibe el nombre de exantopsia bilateral, ¿no? Donde el paciente ve todo de una coloración amarilla. Habíamos hecho referencia también a que pueden existir hemorragias como las hemorragias vítreas o aquellas que se encuentran comprometiendo los medios transparentes del globo ocular, donde el paciente observa todo en un tono rojo, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es la agnosia cromática, como nos dice el nombre, ¿no? Agnosia, es una alteración en el reconocimiento de colores o en su identificación. No puede identificar los colores. Esto ya sugiere lo que es una alteración en centros de procesamiento superior, a nivel occipital, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, nada más. Continuamos a ver los últimos minutos restantes. Hablemos de los denominados escotomas y alteraciones del campo visual. Adelante, Sharon. Una monocromatopsia va a ser cuando el paciente ve los ojitos del mismo color, y una anosmia cromática es un trastorno del campo visual, por favor. Alteraciones del campo visual. En los escotomas, Doc, en el escotoma positivo, es cuando el paciente refiere una mancha negra y fija en su campo visual. ¿Qué más? Negativos, centellante, central, mancha ciega de Marriott. No, no hay respuesta. Continuamos entonces. A ver. Adelante, Marco Fabián Pérez. Está bien, Doc, ¿se puede escuchar? Sí, adelante. Ya, de acuerdo. Si nos referimos a los escotomas positivos, el paciente va a referir como manchas, ¿no? Que cambian de lugar junto con la mirada. Esto es muy importante. ¿Ya? Es decir, que tienen como la presencia fija, ¿no? En el campo visual. Esto, según investigué, hay que diferenciarlo, ¿no? Con los llamados moscas volantes, ya que esto no tiene como significado de tipo patológico, y consiste en la percepción de una mancha, ¿ya? Pero que se mueve flotando, ¿de acuerdo? Y no se mueve con los movimientos oculares, como es en el caso del positivo, ¿no? Y en el caso del centellante, por ejemplo, es una percepción por parte del paciente de destellos, ¿no? Luminosos, que son provocados por alteraciones de la circulación cerebral o también de tipo retiniana, ¿no? Si nos referimos a escotomas negativos, esto está en relación con la vía óptica, ¿no? Y en la central, por ejemplo, es aquel que corresponde a la visión macular, ¿sí? Y un escotoma, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El seco central, que corresponde al área de la mácula y del fascículo papilomacular. Es decir, que las fibras, ¿no? Del nervio que originan de la mácula y se dirigen hacia la papila como tal. Y referente al de Marriott, yo he investigado y dice que es un escotoma fisiológico negativo normal, que corresponde a la papila y la entrada del nervio óptico a la retina como tal. Y referente a los puntuales, existen lesiones retinianas de tipo superficial. ¿Y sigo, Doc? Sí, sí, adelante. Ya, de lo referente a los escotomas arcuatos, por ejemplo. Según lo que investiga Doc, es que van a existir lo que serían lesiones retinianas de tipo profunda, ¿no? Que afectan a la capa de fibras que conformarán el nervio óptico como tal y causan, por la disposición anatómica de estas fibras, lo que serían escotomas arcuatos, ¿no? También arqueados, ¿de acuerdo? Que tiene como una base del arco orientado hacia la periferia, ¿de acuerdo? Y algo muy especial es que, por ejemplo, cuando ellos se van a producir en el campo nasal, ¿no? Como tal. Y cuando ocurren, por ejemplo, en el campo temporal,
Estos se van a llamar lo que sería los sectorranopsias, si no estoy mal. Luego, los escotomas anulares. Estos van a tener con visión preservada por dentro y por fuera del escotoma. Pueden observarse, por ejemplo, en patologías como la coroiditis, retinitis o retinopatías como la pigmentosa o la asociada al cáncer como tal, ¿no? Y bueno, algo muy específico es que estos van a resultar de la fusión, ¿no?, de los escotomas arcuatos superiores e inferiores, ¿sí? Y referente al embudo, eh, esto es cuando solo se preserva la visión central, ¿no? Eso es muy importante, ya que se produce una visión de embudo como tal, porque el área de visión central aumenta a medida que la distancia entre el punto de la exploración y el paciente es mayor, a diferencia del cañón de escopeta, en la que el área de visión no aumenta con la distancia, ¿no? Como en el embudo. Eso sería, doctor. A ver, de todo lo que nos ha leído, ¿qué ha entendido? ¿Cuál es la diferencia de estas dos visiones, de las últimas? Ya, es que, por ejemplo, del el embudo, que esto, eh, la distancia, ¿no? Más que todo, porque es como que va a aumentar, ¿de acuerdo? A medida que hay un cierto distanciamiento, ¿no? A diferencia del cañón de escopeta que no ocasiona esto. O sea, Pero, o que sea, no hay. ¿a qué se refiere eso, no? Para ser puntuales. Claro. Lo que les di, A el ver libro que que se me indica de Fustinoni es eso, justamente. Pero ¿a qué se refiere? ¿El paciente qué dirá? Es importante realizar lo que es la interpretación. Yo le aseguro que de todo lo que ha leído ha entendido el 0,1%. ¿Cuál es la característica, a ver, de un escotoma centellante? que es de tipo parpadeante, ¿no? ¿Y Como cómo el paciente describes? va a presenciar como destellos luminosos, ¿no? ¿Cuál es la característica del escotoma arqueado? ¿Qué forma tiene? Va a tener como una forma de arco, ¿no? Como su nombre Bien, dice, bien, está hacia la doctorcitos. periferia. Bueno, algo importante, a ver, cuando hablamos de estas dos visiones, no vamos a confundir con los denominados escotomas infundibulares o en embudo. Cuando hablamos de los escotomas infundibulares o en embudo, el paciente presenta lo que es un escotoma, una mancha ciega en este caso, que tiene forma de cono o forma de embudo, ¿sí? No vamos a confundir con la denominada visión en embudo, que es totalmente diferente. Es como si ustedes visualizaran a través de un embudo, ¿sí? Todos conocen un embudo, ¿listo? Tiene una porción amplia y tiene una porción pequeñita, ¿listo? Es como si observaran a través de ese orificio pequeño. ¿Cuál es la característica? Y acá vamos a corregir lo que ha mencionado. Se conserva la visión central, ¿sí? Existe alteración de parte de la visión periférica, pero también una parte de la visión periférica se encuentra conservada. A ver, les voy a compartir nuevamente lo que es la diapositiva. Vamos a utilizar esta imagen. La diferencia con la visión en caño de escopeta sería que en la visión en embudo, la agudeza visual central se conserva y en la visión de caño de escopeta no se conserva. A eso se refiere, ¿no? Cuando le habla de un punto fijo entre el paciente, la distancia, etcétera, todo lo que ha mencionado. A ver, esperemos que cargue unos segunditos para que les explique qué es lo que sucede exactamente en este tipo de alteración. Bueno, sí, ¿no? Como dice su compañero, este tipo de visión se produce debido a lo que son los escotomas anulares, que es la combinación o llegaría a ser la combinación de los escotomas arqueados, ¿no? Cuando hablamos entonces de escotomas arqueados, como nos dice el nombre, y evaluamos lo que es el campo visual de mi paciente, por eso es importante evaluar el campo visual y preguntarle al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que está observando este? Es un escotoma, por ejemplo, a ver, acá está. Es un escotoma arqueado, existe esta disposición, ¿sí?
tiene esa forma de arco. Todo lo que vamos a pintar con negro. ¿Listo? Es un escotoma arqueado. Bueno, si es que existe otro escotoma arqueado, tiende a formar lo que es un escotoma anular. Tiene esa forma de anillo. ¿Sí? Esto va a ser lo característico. Tiene esa forma de anillo. A ver, lo vamos a borrar porque no se entiende bien. Listo. Tiene esa forma de anillo, lo que es el escotoma. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, esto que estoy dibujando se caracteriza ¿por qué? Porque existe lo que es la pérdida de una porción de la visión periférica. Todo lo que está dibujado acá o pintado con negro, el paciente va a ser incapaz de observar, pero observa lo que se encuentra en su vista o en su posición central, en su campo visual central. ¿Sí? Existe lo que es alteración de una parte del campo visual periférico, pero ¿qué es lo que sucede con otra parte del campo visual periférico? Se encuentra conservado. Por eso les digo, es como si ustedes estuvieran observando a través de un embudo. La diferencia es esa. La visión en caño de escopeta, el paciente va a presentar disminución de la agudeza visual en el punto central. Y en la visión en embudo, el paciente conserva su agudeza visual. ¿Sí? Cuando hablamos de los escotomas positivos, por ejemplo, a ver, ¿a qué se refiere con eso de que tiene lo que es un punto fijo en la visión? ¿Cómo yo me doy cuenta de esto? No, otra vez volvemos a El paciente lo percibe. Entonces, Dice. bueno, el paciente lo va a percibir, es verdad. ¿Sí? Un escotoma negativo, el paciente también lo va a percibir. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos del escotoma positivo, al decirles que existe lo que es un punto fijo dentro de la visión, vamos a suponer que es esto. ¿Sí? Una manchita negra allí. Yo tengo que pedirle al paciente que trate de seguir esa manchita con su mirada. Si es que, supongamos, vamos a suponer en este caso, ¿sí? Hacia el lado temporal se encuentra la mancha. Le pido a mi paciente que observe. El paciente va a desviar la mirada hacia el escotoma, pero el escotoma se va a mover, ¿sí? Cada vez que el paciente siga esa mancha con la mirada, el escotoma tiende a movilizarse. Ese es un ejemplo de lo que es escotoma positivo. ¿Y por qué es importante? Porque en este caso generalmente sugiere lo que es una alteración fija en las estructuras que forman parte de aquellas estructuras propiamente dichas que forman parte de la cámara anterior del globo ocular. Por ejemplo, el defecto a nivel de la córnea, el defecto a nivel del cristalino. Les pongo el ejemplo de aquellas personas que trabajan, a ver, en mecánica, cerrajerías, no utilizan protección ocular y resulta que una de estas chispitas de metal caliente impacta lo que es el globo ocular. Van a presentar un escotoma puntual, ¿sí? O escotomas puntuales, que como dice el nombre son varios puntos, pero cuando el paciente dirija, por ejemplo, la mirada a cualquier lado, el escotoma va a permanecer en una posición fija dentro de lo que es su campo visual. Se va a mover con la mirada, en otras palabras, ¿sí? A diferencia del escotoma negativo. El escotoma negativo corresponde a lo que es la visión macular, un ejemplo, el escotoma de Marriott, que es un escotoma fisiológico negativo, o corresponde a lo que es una alteración del nervio óptico. Vamos a suponer lo siguiente. El paciente les va a decir lo siguiente: observo lo que es una mancha en mi campo visual, pero cuando el paciente mueve el ojo en cualquier dirección, la mancha permanece en el mismo punto. El paciente va a mover el globo ocular hacia esta dirección y la mancha permanece en el mismo punto. Mueve el ojo en esa dirección, la mancha permanece en el mismo punto. Mueve en cualquier dirección y la mancha permanece en el mismo punto. Esa es la diferencia entre lo que es escotoma positivo y negativo. No hay que confundir lo que es el escotoma positivo con las denominadas moscas volantes, que alguna vez todos nosotros hemos presentado. ¿Sí? Son manchitas en nuestro campo visual que cuando ustedes siguen con la mirada, estas también tienden a escapar, ¿no? Pero se mueven en diferentes direcciones. Eso no tiene lo que es importancia semiológica, ¿sí?
Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta acá? Ninguna. Les llamo lista entonces rapidito, por favor, y comenzamos luego con nuestra clase de fisiopatología. ¿La fisiopatología en qué parte nos hemos quedado? Hemos visto lo que es hepatopatía alcohólica ya, ¿no? Ayer. Sí, doctor. Listo. Nos faltaba un poco de teoría y hacer casos clínicos, doctor. Sí, hoy vamos a hacer el caso clínico. Acuña. Agudo. Somos el grupo A. Y este no es el grupo. Ah, no, perdón. Este es el C, es verdad. A ver, esperemos, doctores. Qué raro, me ha cargado esta lista. Listo, ahora sí. A ver. Creo que sí. El fabuloso grupo A, dice, ¿no? Su compañera. Sí, doc, tal cual. Fabuloso grupo A. Bueno, no se olviden, por favor, la clase de este sábado, 6 de la mañana, 6 de la mañana en punto. Avan. Acebo. Presente, doctor. Argote. Presente, doctor. Vaya. Valderrama. Barral. Barral, 2 puntos. Barriga. ¿Por Presente, qué 2 Barriga. puntos? ¿Dónde? De las patologías de color, doctor. Barriga. Presente, Barriga, doctor. Bau. Presente. Castellanos. Castellanos, presente. Plaza. Presente, doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Y Ferreira. Presente, doc. Flores. Flores Loza. Presente, doctor. Flores Navia. Presente, doc. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez Silvestre. José. Presente, doc. Guaita. Parra. Presente, doctor. Es Jaramillo, Luján. presente, doctor. Luján, no está Luján. Márquez. Miranda. Miranda presente, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Muñoz, presente, doctor. Nilipú presente. Ortega. Ortuño. Ortuño, presente, doc. Parco. Parco, presente, doctor. Pérez, presente, Pérez. doc. Pérez participó también, ¿no? Sí, doc. Pizarro. Presente, doctor. Rivera Rocabado. presente, doctor. Presente, doctor. Rocabado presente, doctor. Sánchez. Ticona. Presente, doctor. Vaca Flores. Pataflores, presente, Tónico, doctor. presente, doctor. Velarde presente, doc. 2 puntos de la anterior clase. Belis presente, doctor. Velarde. Está mal Velarde. Zambrano. Doc, de la anterior clase nos dijo que le hagamos recuerdo a esta clase. Ya está bien. Está bien, está bien, Adrián, no se enoje. Zamorano. Zamorano Centeno. presente. Presente, Hurtado. Centeno, doctor. Y Achá. Bueno, voy a ver después esta lista, por favor. Me ha cargado Hurtado, la lista presente, de... doctor. Doc, Me ha cargado Arraya, la presente. lista. Sí, me ha cargado la lista de fisiopatología en semiología, ¿sí? Debe ser un error de la plataforma.
pero bueno, lo vamos a solucionar. Listo, chicos. Nos Doctor, vemos. entonces, aprovechando una consulta, los que presentamos ayer en Fisiopato, directamente en Fisiopato le hacemos recuerdo de los puntos. Sí, sí. Ya. Sí, por favor. Ok, doctor. ¿A qué hora empieza la reunión? Vamos a empezar 10:35, ¿listo? Ok, gracias. Listo, chao, chicos. Si Benavides no me llamó. A raya igual, porfa.